Dice la Biblia en Romanos 8, 1 y 2: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos que celebrar esa victoria, esa libertad que Él nos ha dado, y el día de celebrar es hoy. No se quede sin celebrar hoy la victoria. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. Podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Ya no le sirvo al pecado con temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Él es digno de recibir toda la adoración. Él ha hecho tanto por nosotros. Libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Estamos contentos, estamos alegres porque Él nos hizo libres. Nos hizo libres del pecado y del temor. Él vino y se entregó por amor a nosotros. Y ahora en su nombre tenemos salvación, en su nombre hay sanidad. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre
Dejaste el cielo por salvarnos, nos viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste con poder. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, nada se iguala a él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, hoy y por siempre reinarás. Santo, santo, el Señor Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, eres santo, santo, el Señor Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, el Señor Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, eres santo. Solo Él es santo, solo su nombre es santo, solo su nombre es majestuoso, poderoso, hermoso. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él.
Dios los bendiga esta noche, amados hermanos. Vamos a entrar al estudio de la palabra y lo vamos a hacer en el libro de Romanos capítulo 16, versículos 17 al 20, donde la escritura dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Nuestro estudio va a estar orientado hacia la manera en que debemos manejar nuestra enemistad con el maligno. Y nos va a ayudar mucho que estamos en el capítulo 16 del libro de los Romanos, y hasta ahora es que Pablo menciona al maligno. En 16 capítulos, a lo largo de ellos, Pablo no hace ninguna mención directa. Sí, indirectamente, cuando en Romanos 8:38 él dice que ni ángeles ni principados nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ante esta situación, usted nota a Pablo hablar de la justificación en los capítulos 3, 4 y 5, y en los capítulos 6, 7 y 8 Pablo habla de la vida cristiana, y de ahí en adelante Pablo no menciona al maligno en ninguna forma. Esto debe advertirnos con respecto a hacer demasiado énfasis en el diablo, y en lugar de ello hacer más énfasis en cómo nos preparamos para pelear la buena batalla de la fe. En lugar de enfocarnos en nuestro adversario, debemos enfocarnos en nuestro fortalecimiento para poder enfrentarlo en cualquier momento que él llegue, y no de una manera frontal, sino en la manera en que Pablo nos orienta, y él dice: el Dios de paz, él aplastará al diablo en breve, lo pondrá debajo de vuestros pies. Así que la única mención que Pablo hace en Romanos hasta el capítulo 16 es que el diablo va a ser aplastado debajo de vuestros pies. Mucha gente piensa en las luchas, en las batallas, y es tan famoso hablar de guerra espiritual, y hay mucha gente que se siente guerrera, y hasta se llaman guerreros espirituales, y son gente que enfrenta al diablo cara a cara. Sin embargo, si usted nota a Pablo escribir 15 capítulos sobre salvación, sobre vida cristiana, y no mencionar a Satanás, el apóstol Pablo hasta ahora no está diciendo básicamente que Satanás es insignificante o que se puede menospreciar o jugar con él. Lo que sí significa es que no podemos tratar al maligno directamente como algo que fuera tan importante y que nosotros lo tuviéramos como adversario y que viniéramos en contra de él, e inclusive reprenderlo personalmente. Pablo menciona al maligno y lo menciona como en una tercera persona.
y él advierte de una manera profética, poderosa, que el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Que hay alguien que lo va a aplastar, que hay alguien que está escrito y destinado para aplastar al maligno. Eso es algo que viene en toda la historia desde el principio, cuando se dice que Jesús, la simiente de la mujer, aplastará la cabeza del diablo. Así que cuando Pablo menciona al maligno, lo único que dice y lo único que él menciona es que Dios lo va a aplastar. Ustedes estén firmes, ustedes sean sabios, ustedes pónganse inteligentes en la obra de Dios. O como dijera el Señor, sean astutos, sean sabios como serpientes y sencillos como palomas. Tienen que saber tratar con el maligno. El maligno es alguien que ha sido ya derrotado, que ha sido ya vencido. Hay alguien que lo venció. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Y nosotros debemos tratar al maligno como alguien que ya está vencido, no darle tanto crédito y sí prepararnos para el momento en que él tenga que venir a atacarnos, probarnos, etcétera, tentarnos. Tú no puedes hacer algo tan directo. Tienes que aprender a confiar en Dios y dejar que Dios sea el que te lleve a la victoria. Nuestra victoria está en Jesús. No te preocupes. Es tiempo de dejar de tenerle miedo al maligno y tenerle confianza y fe en Dios. Martín Lutero, hablando acerca del maligno, decía: podemos soportar su ira, podemos soportar sus ataques, porque he aquí su destino es seguro. O sea, no nos preocupamos por lo que él tenga que hacer. Estamos confiados en que su destino ya está marcado, ya está escrito, y que no hay que preocuparse. Lo que tenemos que hacer es, como dijo el apóstol Pablo: resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que esta es la oración que tiene Pablo con respecto al maligno. Dios, el Dios de paz, pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Eso es todo lo que Pablo dedica. Eso es todo lo que Pablo menciona, que Dios aplastará al maligno bajo vuestros pies. El Señor se va a encargar de ello. Y eso es una manera de actuar que se refleja mucho en el Nuevo Testamento con hombres muy, muy poderosos que tuvieron una unción poderosa realmente, pero que mientras más conocieron a Dios y mientras más cerca estuvieron de Dios y mientras más dirección del Espíritu Santo tuvieron, mientras más maduros fueron, supieron que al maligno no lo enfrentamos cara a cara, ni cuerpo a cuerpo, ni en ninguna forma directa. Al maligno se le enfrenta indirectamente en el nombre del Señor. Cuando Judas, en el versículo 9, relata de un hecho cuando el diablo contendía con el arcángel Miguel acerca del cuerpo de Moisés, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y lo que el apóstol Pablo está diciéndonos igual: ustedes ocúpense en cómo agradar a Dios, ocúpense en su justificación, ocúpense en su firmeza en la salvación, ocúpense en su crecimiento como hijos de Dios, ocúpense en su vida cristiana, ocúpense en el amor los unos a los otros, ocúpense en hacer las obras que Dios preparó de antemano para vosotros, y no se preocupen del maligno. El Dios de paz aplastará a Satanás
debajo de vuestros pies. Ustedes no tienen que preocuparse por eso. O como dijera Judas, cuando el maligno estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés con Miguel: el Señor te reprenda. No somos nosotros, es el Señor. Del Señor es la batalla, del Señor es la venganza. Tú no tienes que preocuparte, tú confía, camina en el Señor. Así que hay tantos charlatanes que hablan de todo este tipo de cosas y de enfrentamientos con el maligno, y que el maligno los respeta, y que cuando ellos vienen el maligno huye, y se creen muy fuertes y enfrentan solitos a cuantos diablos se les aparezcan. Esos son charlatanes totales, gente que lo único que está buscando es engañar tu vida. El trato con el maligno tiene que ser en confianza y fe en el Señor. Es el Señor que reprende al diablo. Es Dios quien aplasta la cabeza del maligno debajo de vuestros pies. No hay ninguno. Todo aquel que se crea muy fuerte y muy capaz de enfrentar al maligno simplemente es un charlatán. Gente que solamente habla por hablar, pero que en lo privado son personas que no tienen absolutamente nada espiritual. Pablo dice: su Dios es el vientre. Solo están ocupados en cómo sacar provecho para sí mismos. No es extraño encontrar muchas personas bajo el dominio de personas muy espirituales, que pueden liberarlos del maligno, etcétera, etcétera. No es tan común en estos días, pero ¿qué es lo que pasa? Que por falta de conocimiento de la Escritura nos portamos muy ingenuos, y en nuestra ignorancia esta gente toma ventaja sobre nosotros. Es necesario conocer la Escritura, y es necesario saber que la batalla no es nuestra, que la batalla, el Señor es el que va por delante de nosotros. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra fortaleza en Cristo, tomar nuestra armadura, y el ataque del maligno que venga, tú debes ser fuerte en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros tenemos la fuerza, el poder y la inmunidad del Espíritu Santo. No importa quién venga contra ti, no importa quién venga contra nosotros. Nadie debe engañarte con respecto a esto. Jamás de los jamases los creyentes debemos vivir con miedo al maligno, o pensar que vamos a enfrentar al maligno. No tenemos que vivir con miedo. Tenemos que vivir en fe y en confianza en Dios, y saber que nuestro Señor ya lo derrotó una vez y lo seguirá derrotando. Y el Señor pronto, en breve, dice el apóstol Pablo, aplastará su cabeza ante vuestros pies. Así que en el versículo 18 el apóstol Pablo dijo que debemos tener cuidado con las personas que se apartan de la doctrina apostólica y tratan de llevarse a otros con ellos. Los que causan divisiones, los que causan enemistades, los que se creen muy espirituales y tratan de engañar a muchas personas, y que son muy valientes, y que ellos se enfrentan al maligno cara a cara. Tú no te preocupes por ellos. Saca tu preocupación. Nuestras luchas que no son contra carne y sangre, no son contra ellos. Es nuestro deber ocuparnos en estar fortalecidos en el Señor, fuertes. Nuestra obediencia, nuestra fe, nuestras obras en el Señor. Mira, en el versículo 19, Pablo da las razones por las que debemos estar vigilantes, porque estos falsos maestros, estos falsos aduladores,
Esta gente que le gusta impresionar a los ingenuos, no siempre es fácil de detectar. Tienen sus palabras suaves, sus palabras de bendición, vienen hablando de bendición, vienen hablando de autoridad, vienen hablando de poder. Y la gente cree a estos charlatanes. Mira, amado, el Señor reprenda al diablo. Nosotros no podemos vivir una vida de preocupación. Usted tiene que vivir confiado, usted tiene que vivir tranquilo, porque la Escritura dice en 1 de Juan 5:18 que los que son nacidos de Dios, el maligno no les toca. El maligno no puede tocarte. El maligno puede andar alrededor de ti como el león rugiente, pero no puede tocarte, porque el ángel de Jehová también acampa alrededor de ti y te defiende. Tú no tienes que defenderte, tú tienes que ocuparte de tu comunión con Dios, de tu fortaleza en el Señor, de tu fe en Jesucristo, ser fuerte en el Señor y en el poder de Él. En eso tienes que ocuparte. No tienes que ocuparte de que tus enemigos vengan contra ti. La Escritura no te enseña eso. La Escritura dice que el diablo se va a levantar como un río contra ti. Se va a levantar como un río contra los creyentes. Pero la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que levanta bandera por nosotros. No tienes que vivir preocupado. Preocúpate por glorificar a Dios. Preocúpate por ser sabio, por evitar que este tipo de gente te engañe. Por eso es que Pablo nos dice: no seáis ingenuos. No seáis ingenuos. Necesitamos ser sabios. Esta gente es un gran peligro, porque engañan a los inocentes y los desprevenidos. Son falsos, son engañadores. Ahora, estos engañadores y falsos que proliferan por todas partes, no es que tengan un error intelectual inocente, no es que no entiendan la Escritura o lo que sea. De hecho no la entienden, pero no se trata de eso, sino que tienen una profunda esclavitud a los apetitos de la carne. Son esclavos de la carne, dice Pablo. Parece que estos habladores suaves que te envuelven y que te traen falsas bendiciones son gente que en lo privado resultan ser glotones, faltos de vida espiritual realmente. O sea, necesitamos despertar y vivir una vida objetiva en Cristo Jesús. Ocúpate de tu obediencia como creyente. Nadie tenga temor del maligno, porque nuestro Señor Jesús ha vencido. Él nos protege de todo. Él te guarda en todo. Vuelvo a citar a Juan: el maligno no les toca. Anota esa palabra en tu corazón. 1 de Juan 5:18. El maligno no te toca. Puedes caminar tranquilo. Puedes caminar en victoria. Puedes caminar en triunfo. Despreocúpate, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de ti y te defiende. Qué terrible sería una vida de constante cuidado del maligno. No, sería una de las vidas más terribles que pudieran haber. No vivimos cuidándonos del maligno, vivimos refugiados, fortalecidos, guardados. Vivimos bajo la sombra del Omnipotente. Vivimos bajo la sombra del Altísimo. Su abrigo nos cubre. El maligno no les toca, dijo el apóstol Juan, y eso hay que creerlo. Camina tranquilo y seguro, sostenido en Cristo Jesús. Ahora, si te apartas del Señor, siguiendo doctrinas raras y cayendo bajo el influjo de estos falsos engañadores espirituales, entre comillas, entonces
qué hacer. Por eso es que el apóstol Pablo le habla a los romanos, y ese silencio contra el maligno te hace entender que hay una confianza de Pablo hay temas más importantes, y del maligno que el Señor se encargue, o como dijo Miguel el arcángel, el Señor lo reprenda. Como dijo el apóstol Pablo, no te preocupes, que Dios, el Dios de paz, va a aplastar al maligno debajo de vuestros pies. Ahora, un punto muy importante es lo que Pablo habla a los romanos acerca de la obediencia que llegó a ser conocida en toda el área de Europa y de Asia. La obediencia de los romanos. En el versículo 19, Pablo alaba a los romanos por su obediencia y menciona este testimonio de lo famoso que eran los romanos por obedecer al Señor, como una razón importantísima por la que ellos debían estar atentos al error doctrinal y a todos los engaños de mucha gente que sirve al maligno, que no sirven al Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. Y que Pablo estaba muy feliz, estaba lleno de gozo, porque todos conocen de su obediencia. Eso es lo que hay que ocuparnos, que seas conocido por tu obediencia al Señor. Hay muchas personas que tratan de que tú no seas obediente, pero esfuérzate, porque la clave de un buen hijo de Dios, la clave de una iglesia, de una congregación exitosa y victoriosa, es su obediencia. En nuestra obediencia está nuestra victoria, en nuestra obediencia está nuestra autoridad, en nuestra obediencia está el agrado de Dios hacia nosotros. Hijos obedientes, hijos a los cuales Dios no da el Espíritu por medida, lo da abundantemente, suple sus necesidades y los bendice. Hijos obedientes que hayan gracia delante de Dios, una gracia permanente. Cuanto mayor sea tu reputación de ser obediente y temeroso de Dios, entonces más delicado, más reproche se puede hacer al Señor por causa de que eres conocido como obediente. Si después de ser alguien obediente y temeroso de Dios, comienzas a seguir a los falsos maestros, te metes en divisiones, andas por donde quiera mostrando falta de convicción, eso solo trae reproche al nombre del Señor. Necesitamos entender nuestra responsabilidad. Mientras más obedientes somos y mientras más somos conocidos como gente obediente al Señor, mayor es nuestra responsabilidad. Me encanta que Pablo alabe la obediencia de los romanos y diga que la obediencia le produce gran gozo. Porque la obediencia no solo le produce gran gozo a Pablo, la obediencia le produce gran gozo al Señor seguramente. Vuelvo a leerles el verso, dice: su obediencia es conocida de todos, de modo que yo me regocijo por ello. Interesante, porque Pablo no había fundado la iglesia de los romanos, él nunca había estado ahí. Sin embargo, estaba gozoso por lo que oía de esta iglesia, que caminaban en obediencia al Señor. Ser obediente es una señal de que somos hijos de Dios, de que su Espíritu está en nosotros. Por eso es que mucha gente te va a decir: no te dejes, no seas obediente, rebélate, desobedece. Mira, tú tienes la clave y el camino para la honra del Señor y para la bendición que viene de lo alto: obedecer al Señor. Tu camino de obediencia
es lo que te va a ayudar. Cuando tú te regocijas de los hermanos, cuando te regocijas de las iglesias, te regocijas porque son grandes, porque tienen buena música, o te regocijas porque son obedientes al Señor. Ese es el gozo que debemos tener. Cuando tú escuches de una congregación que tiene bonita música, buenos músicos y lo que tú quieras, pero no tienen obediencia, no hay nada de qué regocijarse, no hay nada de qué alegrarse. Alegrémonos de nuestra obediencia. Mientras más obedientes seamos al Señor, más regocijo debe darnos. Cuando tú oigas de tal hermano obediente al Señor, qué regocijo tenemos, qué regocijo ser una iglesia obediente. Esa debe ser nuestra meta de vida en nuestro diario vivir en Cristo Jesús. No hay otra cosa. Sé obediente, así como nuestro Señor fue obediente y obediente hasta la muerte. Así tenemos que ser nosotros, obedientes hasta la muerte. Cada vez que tú sientas anhelo, tentación a desobedecer, a rebelarte, reprende esos sentimientos, reprende esas ideas, porque no son de Dios. Lo que viene de Dios te va a llevar a la obediencia, no te va a llevar a otra cosa. La obediencia es el camino del éxito para nosotros los creyentes. Tenemos que ser, dijo el apóstol Pablo, expertos en el bien y ni siquiera principiantes en el mal. Esa es una advertencia del apóstol Pablo. En el versículo 17 dice: aunque ustedes son un pueblo básicamente obediente, y aunque tengo un gran gozo por su obediencia, quiero estar seguros de advertirles una vez más. Versículo 19: quiero que sean sabios en lo que es bueno e inocentes en lo que es malo. Esto es semejante y congruente con la enseñanza de Pablo. Por ejemplo, él le dice a los Corintios en 14:20: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Seguramente que esto lo obtuvo de Jesús, porque Jesús en sus enseñanzas decía: he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Son los mismos principios de los discípulos y son los mismos principios que deben regir nuestras vidas. Eso es parte de lo que tenemos que aprender: ser astutos, ser sabios, ser de ojos abiertos ante el mal y sencillos como palomas. Ovejas en medio de lobos. No te duermas. Estamos en medio de lobos. Así que Pablo advierte de esto mismo cuando habla de lobos con piel de ovejas, personas que se apartan de la doctrina y que hablan como ovejas y bendicen como ovejas, pero no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Son lobos dispuestos a destruir a los ingenuos. Es cuando se trata de sabiduría, cuando se trata de discernimiento de las falsas enseñanzas y de los comportamientos destructivos, no hay que ser ingenuos, hay que ser sabios, hay que ser maduros. Como dijo una persona, parafraseando Romanos 16:19, quiero que seáis expertos en el bien y ni siquiera principiantes en el mal. Ocúpate en las cosas importantes. Dios aplastará a Satanás.
la cabeza del mal, el causante de todos los males, está próximo a ser aplastado. En el versículo 20, el punto tiene que ver con no dejarte engañar, no dejarte atraer por ningún mal, por ninguna enseñanza falsa, por ninguna esclavitud del apetito de la carne, porque la gran cabeza del mal pronto será aplastada. O sea, hay una advertencia de que no nos involucremos en las obras de Satanás, porque Satanás tiene un destino seguro. Anímate a seguir adelante en tu firmeza, en tu batalla contra todo lo que es falso y destructivo, porque todas esas luchas, todas esas tentaciones, todos esos momentos difíciles de ardua batalla están prontos a terminar. En un poco tiempo, en breve, todo esto, toda mentira del maligno será destruida. Yo pienso que el versículo 20 es una promesa muy amplia, general y gloriosa sobre el triunfo de los creyentes sobre el maligno. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Los problemas que describe Pablo son de tipo continuo. O sea, tendremos que estar atentos a los falsos maestros hasta el último día. No es una referencia a un evento actual en Roma, sino que esto tiene que ver con los eventos del porvenir, con los eventos que están escritos, con la derrota final, porque la Escritura dice en Apocalipsis 20, 2 y 3 que Satanás finalmente será aplastado, será puesto en el abismo y será echado en el lago de fuego y azufre. Así que es una advertencia para este tiempo, a que no seamos amigos del mal, porque pronto el mal será destruido. Esta escritura es un mensaje de estímulo para permanecer alerta contra las falsas enseñanzas, contra las falsas prácticas de gente que no entiende la Escritura, que solo están dedicados a engañar y engañar y engañar para perder a través del error a la gente inconstante. Sé firme en el Señor, ocúpate de tu salvación, ocúpate de tu crecimiento, ocúpate de tu desarrollo, procura estar fuerte en Cristo. No te preocupes por tu adversario, el maligno, no te preocupes, el Señor se encarga de él, el Señor se encarga de él. Los tiempos de miedo ya pasaron. No hay que tener miedo. El Señor dijo: no temáis, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hemos creído en un evangelio donde vivimos solos y tenemos que enfrentar solos nuestras situaciones. No. El Señor está con nosotros y está enfrentando nuestras batallas. Mantente firme, mantente sólido. El panorama de la derrota del maligno está amplio y está en toda la Escritura. Así que mira, si retrocedemos un poco, nos vamos a Génesis 3:15. Ahí hay una promesa a la simiente de la mujer. El maligno lo único que podrá hacer es herir en el calcañar, pero la simiente de Dios, la simiente del Señor, esa lo va a herir en la cabeza. Esa es la promesa que Dios hizo al hombre, que vendrá el Señor y nacerá de mujer y será semejante a los hombres, y él vendrá, como dice 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras
del diablo. Así que, amado, la obra de Jesús para destruir al maligno, podemos entenderla en tres etapas, tres partes. La primera es cuando Satanás fue definitivamente derrotado a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pablo dice a los Colosenses 2, 14 y 15 que en la cruz del Calvario Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús desarmó a los gobernantes y a las autoridades y los puso en abierta vergüenza en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. Al clavar nuestros pecados en la cruz, quiero que te des cuenta de esto. Al clavar nuestros pecados en la cruz, Jesús quitó todas las armas condenatorias de las manos del maligno. Todas las armas condenatorias, todo aquello de lo cual el maligno podía acusarnos, se acabó. No hay forma, ya no hay decreto, ya no hay documentos, ya no hay actas. Todo fue destruido. El diablo fue despojado en la cruz del Calvario. Ahora el maligno puede enfurecerse contra ti, puede enfurecerse contra nosotros, pero no puede condenarnos, no puede ni acusarnos. Pablo le dijo a los Romanos 8, versos 33 y 34, hermoso, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica, Dios es el que nos ha justificado. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso nos debe hacer vivir una vida de fe y de confianza y tranquilidad. No existe ningún sobresalto para los que están en Cristo y conocen estas escrituras. Saben que pueden estar tranquilos y en paz y el maligno no les toca. Recuerdo una ocasión cuando leí una anécdota de Martín Lutero, cuando él estaba durmiendo en su cuarto, en una camita, acostado, y el maligno desde un rincón haciendo ruidos y cosas extrañas. Cuenta esa anécdota, tratando de asustar a Martín Lutero, no dejándolo dormir. Dice la anécdota que Martín Lutero abrió los ojos para ver qué es lo que estaba pasando y vio al diablo en el rincón. Y dice la anécdota que Martín Lutero dijo: eres tú. Se envolvió nuevamente en sus sábanas y durmió plácidamente, porque él sabe que aun cuando el maligno esté alrededor o esté cerca, no puede tocarte. Puedes dormir tranquilo, puedes dormir en paz y sin sobresaltos. Se acabó las temporadas de miedo. Nadie que conoce a Cristo debe vivir en miedo, vive en esclavitud de temor. Nadie debe vivir en esa forma. Nadie, porque Jesús derrotó al maligno. Y en estos días, en esta etapa que vivimos, Satanás está siendo derrotado ahora por Jesús a través de los creyentes. Cuando nosotros hablamos la palabra del Señor y vamos haciendo bienes y vamos sanando y vamos haciendo el trabajo del Señor, y Dios actúa a través de nosotros, corroborando la palabra que predicamos, el diablo está siendo derrotado por él nuevamente. Se está manifestando la victoria
la victoria de la crucifixión, la victoria de la vida que se dio por nosotros. Esa vida se sigue manifestando. La victoria se está manifestando cada vez que tú avanzas, predicas el evangelio, oras por los enfermos. Toda esta etapa que estamos viviendo como creyentes es una etapa de victoria. Nadie tenga temor. Y pronto el Dios de paz aplastará a Satanás a vuestros pies. En la tercera etapa final, Satanás será finalmente arrojado al lago de fuego y nunca más engañará a las naciones. Pablo le dijo a los Corintios en la primera carta, capítulo 15, verso 24 y 25, respecto a cuando Jesús termine su reinado, después de que Él venga, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aleluya. La derrota del maligno fue decisiva en la cruz y la resurrección de Jesús, pero el golpe final, el aplastamiento final se dará en el futuro, cuando Cristo ponga todas las cosas manifiestamente debajo de sus pies. Y este es el vínculo que hay con Romanos 16, 20, que dice: he aquí, está bajo vuestros pies, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Y la razón por la que son nuestros pies es que nosotros estamos en Cristo, y sus triunfos son nuestros triunfos. Nuestros pies son los pies de Cristo. Por eso Pablo dice: el diablo será aplastado bajo vuestros pies, porque nuestros pies son los pies del Señor. Tenemos victoria. No te preocupes, Dios está en la obra, Dios está en el proyecto. Dios ha sometido todo. En Efesios está un pasaje profético que dice: Dios puso todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia. En Efesios 1:22. Ese es un pasaje profético del apóstol Pablo, que habla de los hechos consumados, de que el diablo está a los pies de Jesucristo. Así que, amados, tenemos victoria. Y mientras pasamos esta etapa que estamos viviendo, Pablo dice que la gracia del Señor está sobre nosotros. Así que mientras llega la manifestación de la victoria final y el diablo finalmente sea aplastado, habrá gracia de Dios sobre nosotros. Su gracia nos va a sostener. Pablo dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aleluya. Su gracia nos acompañará. Así que si te preocupan todas las batallas que tienes, los momentos difíciles que tienes, los sufrimientos sin sabores, las aflicciones que tienes, no te preocupes. No te preocupes, porque Pablo dice: en breve, pronto, en breve, en breve. Y eso lo dijo hace 2000 años. Hace 2000 años Pablo dijo eso. Así que ahora estamos más cerca de la victoria que cuando creímos. Así que termino con Romanos 13, versículo 12, que dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Eso es lo que tenemos que hacer.
mientras el Señor viene, mientras se acerca el día de la victoria final. Vístete de las armas de luz y desecha las obras de las tinieblas. No te preocupes. Dios sabe lo difícil que es vivir en este mundo. Él lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero nos dijo: confiad, vas a vencer. Yo he vencido al mundo. Confía en el Señor. Ese es el llamado de esta noche, a confiar en Dios, a saber que todo lo que tenga que pasar, las aflicciones de este tiempo, pronto pasarán. El diablo será aplastado debajo de vuestros pies. Padre, en el nombre de Jesús, guíanos a una vida de victoria. Quita todo miedo, Señor. Pon seguridad. Cuando caminamos con seguridad. Que las vidas de tu pueblo, la vida de tus hijos, Señor, sea una vida de tranquilidad y de paz. Que no se atemoricen ante ningún ataque, ante ningún intento de asustar nuestras vidas. Danos esa confianza y seguridad. Abre nuestros ojos también para mirar los engaños de este tiempo, a permanecer sólidos en la enseñanza que hemos recibido, como dijo el apóstol Pablo. Lo que hemos recibido, danos la inteligencia y la sabiduría para guardarlo, porque hay mucha gente que, siguiendo las corrientes del error, han seguido a falsos maestros y falsos predicadores, que lo único que quieren es vivir de la gente, llenar sus vientres, aprovecharse de su ingenuidad y de su poca inteligencia. Ayúdanos a ocuparnos de lo que conviene, de aprender tu palabra, de atender la enseñanza, de mantenernos firmes y confiados, sabiendo que en ti está la victoria. Gloria sea tu nombre, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda el enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas
Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.